Bien, hermanos, vamos a hablar con el Señor. Vamos a pedirle que nos dirija mientras meditamos en su palabra. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos concedes y te agradecemos el poder ser dirigidos por tu Espíritu mientras atendemos a lo que tú inspiraste en tu palabra. Señor, nuestro deseo es agradar tu corazón, caminar en tu voluntad, de tal manera que seamos una verdadera expresión de lo que es tu vida en nosotros y que podamos, poniendo en práctica tu palabra, tener un mensaje todos los días hacia todos los que nos rodean. Te pedimos entonces que tú nos guíes mientras la consideramos y que ésta traiga un fruto para honra y gloria de tu santo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer allí en Mateo, en el capítulo 20. Y dice a partir del versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hemos hablado en los estudios anteriores de cómo todo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo fue para formar a los discípulos y enseñarles todo lo que son los principios del reino de los cielos. Y entonces, dentro de lo que hemos visto y leído en la palabra, es como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo acompañado de esas manifestaciones del poder de Dios para sanar a la gente, sin que fuera eso lo prioritario. Pero sin embargo, para nosotros es todo un testimonio de cómo Dios nos considera, cómo Dios nos tiene presentes y qué es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en razón de la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que, hablando acerca de lo que estudiábamos la semana pasada con Alex, en toda esa instrucción que el Señor les dio con respecto a el servicio, ahora había toda una oportunidad de que esas palabras que nuestro Señor Jesucristo había usado para instruirlos a ellos se convirtieran en una realidad, en una experiencia, porque este es el asunto que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta. Jesús, hablando de los fariseos, dijo: ellos dicen y no hacen. Y nosotros podemos llegar a ese punto. Podemos aprender muchos versículos de la palabra de Dios. Podemos aprender mucho acerca de lo que es la voluntad de Dios. Podemos repetírsela a otros. Pero podemos también ignorarla, no tomarla en cuenta para practicarla. Y entonces,
Ahora sí que dependeremos de tener muy buena memoria para repetirlo, pero todo eso finalmente nos va a condenar porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Así de que cuando hemos atendido a este llamado de parte de Dios de servir, de que estamos aquí sobre la faz de la tierra para servir a Dios, sirviendo a nuestros semejantes, entonces se da este momento donde en ese camino hacia Jericó simplemente hay la oportunidad de que esa palabra cobre completa vida y que lo que nuestro Señor Jesucristo de hecho ya había venido haciendo y los discípulos lo habían visto, es decir, para ellos esto nada más vendría a corroborar lo que acababan de escuchar. Pero nuestro Señor Jesucristo ya había estado practicando lo que es el servicio. Él mismo lo dijo con toda claridad, de que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y que durante todo su trayecto, su ministerio, el trabajo que Él había estado realizando, había quedado un testimonio fehaciente, claro, fuerte, de que es así. Ahora, por otro lado, viene una situación muy real. Aquí habla de dos ciegos, en Marcos y Lucas lo presenta como si fuera un solo caso. De hecho, en Marcos hasta nos da el nombre de Bartimeo, hijo de Timeo. Pero siendo uno o dos, la situación es de una persona ciega. Ahora, dentro de las cosas que nos llegan a limitar a nosotros los seres humanos, en razón del ejercicio de nuestros sentidos, creo precisamente que el asunto de la vista es algo tremendo. Es decir, si uno piensa en lo que es no poder oír, sin duda uno se pierde muchas cosas. Pero cuando uno no puede ver, prácticamente dependemos de lo que tocamos, de lo que oímos, de lo que olemos o aún de lo que gustamos. Y pues aunque lo olamos, aunque lo gustemos, aunque lo toquemos, aunque lo escuchemos, si nunca hemos visto, como por lo que entendemos este era el caso, entonces no podemos hacernos una idea concreta o real de las cosas. Solo una aproximación y creo que bastante lejana, porque ustedes creo que lo pueden entender si alguna vez han hecho algún ejercicio cerrando los ojos y que les han puesto algo en las manos y les dicen que si pueden distinguir de qué se trata. Pues hay algunos que cuando han participado en este tipo de experimentos, cuando abren los ojos y pueden ver lo que tienen en las manos, hasta se asustan porque nunca se imaginaron lo que habían puesto otros en sus manos. Y digo esto porque creo que es uno de los quebrantos más fuertes que podemos tener. No necesariamente el más fuerte, pero uno de los más fuertes. Y entonces, hablando acerca de lo que pasa aquí, hay algo importante. Resulta que dice la palabra, cómo es que este hombre, Bartimeo, al oír el paso de la gente, todo el barullo que debe haberse formado por ir con nuestro Señor Jesucristo, mientras lo escuchaban y los comentarios que la gente iba haciendo sobre lo que escuchaba o lo que había visto, él puede oír este barullo y entonces pregunta de qué se trata, qué es lo que está sucediendo ahí. Por lo mismo que les digo que por mucho que trate de imaginar o percibir, pues queda la limitación de no ver. Y entonces ya le hacen saber que es nuestro Señor Jesucristo el que va pasando por ahí. Y aquí viene algo que creo que ustedes han tenido la oportunidad de comprobar. Cuando uno platica con gente invidente, con gente ciega,
ellos nos hacen saber cómo se percataron de varias cosas que sucedieron a nuestro alrededor, pero que nosotros no le prestamos mayor atención. Que debido precisamente a que estamos tan acostumbrados a ver, no vemos, que también de eso vamos a hablar el día de hoy. Y entonces, Bartimeo debe haber estado escuchando a la gente cuando pasaba cerca de él, o la misma familia, la gente cercana a él, hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo y enseñando. Y entonces, en base a todo lo que había tenido la oportunidad de escuchar, es que él tiene esta reacción de llamar a nuestro Señor Jesucristo y pedirle su intervención sobre su condición, y que lo hace de tal forma que molesta a algunos. Este es el otro lado que nosotros necesitamos ver en esta experiencia. Mucha gente estaba ahí, seguramente interesados en lo que Jesús estaba diciendo, y otros lo estaban siguiendo también porque estaban interesados en algún milagro, en la manifestación del poder del Señor en sus vidas o en alguien cercano a ellos. Pero como lo hemos aprendido, los hombres podemos llegar a ser tan egoístas que, a pesar de tener esa oportunidad tan singular que tenía la gente de estar escuchando a Jesús, de poder aprender de Él, de ver cómo el Señor extendía su mano para sanar a los enfermos, para devolver la vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos, etcétera, limpiar a leprosos, echar fuera demonios. La gente veía eso solo en razón de su propia persona o de los cercanos a Él. Y puedo decirles que cuando nosotros atendemos al mensaje de nuestro Señor Jesús, si algo nos ha pedido el Señor, es precisamente eso, que muramos a nosotros mismos, que no busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás. Pero cuando nosotros nos dejamos atrapar por una necesidad, por una enfermedad, por un problema, vamos a Dios esperando que lo nuestro se resuelva, que nuestra necesidad se supla, que nuestra enfermedad se sane. Pero nos olvidamos de los demás. Y uno puede ver, ahora sí que creo que ustedes pueden platicar sus propias experiencias, de cómo gente que ha ido a algún lugar buscando una respuesta para una necesidad, son capaces de empujar a otros para ponerse al frente, prácticamente ignorando a todos los demás que pueden estar allí con necesidades muy similares a las que ellos están viviendo, pero a los que no están tomando en cuenta. Porque cuando nosotros nos encerramos en nuestro egoísmo, y aunque uno podría decir, llegan ahí creyendo que Jesús puede hacer algo, pues en ese egoísmo lo que quieren es ser los primeros en ser atendidos, estar en las primeras filas, es decir, estar en la mejor posición para poder ser bendecidos o resuelta su necesidad. Así de que esta gente que iba rodeando a nuestro Señor Jesucristo, cuando Bartimeo empieza a llamar a Jesús para pedirle que tenga de él misericordia, esa gente busca callarlo, ¿no? Como para que Jesús no se distraiga, ¿no? Para que lo que estuviera diciendo o haciendo, lo siguiera haciendo. Por eso digo, es tremendo nuestra condición. ¿Hasta dónde nosotros nos hemos endurecido por el engaño del pecado? ¿Hasta dónde nosotros hemos alimentado nuestro egoísmo? Bueno, Dios nos dé la oportunidad día tras día de descubrirlo, para arrepentirnos, para dejar eso a un lado y estar dispuestos a, rendidos al Señor, atender a lo que el Señor quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. La forma en que Dios puede bendecir a otros.
Esta gente que estaba escuchando a Bartimeo pedirle a Jesús misericordia, en ningún momento pensó en que estaba él allí postrado, limitado precisamente para poder andar con todos siguiendo a Jesús, a acercarse a Jesús. Ellos hubieran podido, si hubieran atendido a la esencia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, acercarse a Bartimeo y decirle: ven, te llevamos, nosotros vamos a ponerte cerca del Señor o frente al Señor para que lo que tú estás pidiendo lo puedas hacer de una manera completamente cercana. Pero no. Y yo espero que Dios nos dé tal entendimiento y tal claridad para que nosotros en esa decisión de obedecer a Dios en cuanto a amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, estemos siempre abiertos a que el Señor nos dirija en todas las cosas y entonces podamos ser usados por Dios como instrumentos de bendición para los demás y no llegar a ese punto donde estemos totalmente opuestos a lo que es la voluntad de Dios. Adán. Conéctala. Ya está. Bueno. Y entonces, volviendo a esto, quiero decirles que gracias a Dios, Bartimeo, en el reconocimiento que tenía de su condición, y creo que ustedes lo pueden entender, en ese tiempo, creo que de todo lo que podía valerse era un bastón de palo. No sé si ya habían llegado al punto de poder reconocer que cuando alguien usaba un bastón de palo era porque era un ciego, un invidente, que necesitaba atención. Y entonces, como resultado de esto, pues el no tener todo lo que hoy contamos, todas las cosas a las que nosotros nos enfrentamos, había sido una vida difícil, había tenido una vida difícil, una vida de tener que estar mendigando, esperando allí. ¿Cómo era el clima? Piensen en estos días aquí en la Ciudad de México. A una persona que tiene que andar pidiendo limosna, allí en la calle, o que está de plano en un punto. Si no le tocó sombra, pues entonces va a tener que aguantar el calor del día. Si ya es tiempo de lluvias, pues le llueve, ¿no? Y si hace frío, pues se lo aguanta, por la necesidad que tiene de poder recibir alguna moneda que le ayude a subsistir, a resolver sus necesidades. Y entonces, en medio de toda esa vida de quebranto, dentro de las cosas que él pudo apreciar, era el valor de ver, de poder percibir, de poder percatarse por el sentido de la vista de todo cuanto le rodeaba. Y entonces, por eso, al oír acerca de los milagros que estaba obrando, haciendo nuestro Señor Jesucristo, es que él clama. Ahora, a la hora de dirigirse a nuestro Señor Jesucristo, lo hace de una manera muy singular. Él le dice: Hijo de David. Este es un título no común, es decir, no era algo que se podía utilizar en una forma indiscriminada, porque era un título prácticamente ligado al Mesías, al ungido, en otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo. Pero que este hombre, Bartimeo, evidentemente no tenía, como por mucho tiempo no lo tuvieron los apóstoles mismos, una revelación acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que en un momento dado él pudo llegar a pensar en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de David? Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 140 y...
el 146. Voy a leer a partir del versículo 5. Y dice así: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Dios liberta a los cautivos. Dios abre los ojos a los ciegos. Dios levanta a los caídos. Dios ama a los justos. Dios guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ahora, creo que ustedes pueden entender conmigo que esto era una canción, era un canto dentro del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se cantaba? No lo sé, pero se llegaba a cantar. Y algo que les decía hace unos momentos: los invidentes, los ciegos, le prestan atención a muchas cosas que nosotros pasamos por alto. Y si él ya había tenido la oportunidad de escuchar en algunas ocasiones, ya sea aún en la lectura de la ley en la sinagoga, lo que dice este salmo, él podía tener presente esto, porque además otra cosa. Tal vez lo anterior tenía algún sentido para él, pero oír que Dios abre los ojos a los ciegos es algo como para prestarle atención, sobre todo por su condición. Y creo que entendemos perfectamente este tipo de cosas cuando nosotros hemos estado pasando por un problema, una necesidad, y tenemos la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros cuando le creemos en medio de situaciones así. Y oímos muchas cosas, pero hay algo que llega a nosotros, algo que toca nuestro espíritu, algo que satisface nuestra necesidad, que responde a nuestra inquietud. Y uno puede entender que él podría haber escuchado esto. Si no, como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 29, voy a leer a partir del versículo 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, etcétera. Hay una palabra más. Pero volviendo a lo que les decía hace unos momentos, al estar escuchando la lectura del profeta Isaías, entonces, prestándole atención, si ustedes quieren, a todo, sin duda algo más podía captar y más fuerte su atención. Saber que Dios se ha propuesto, entre las cosas a llevar a cabo, el que los ojos de los ciegos vean en medio de la oscuridad y de las tinieblas, ¿no? Y se vuelve, por decirlo así, algo sumamente interesante. En el capítulo 35 también del libro de Isaías, leo a partir del versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado,
esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y entonces creo que ustedes pueden entender que al tener la oportunidad de escuchar esto, hay algo que dice la palabra y que nosotros hemos hablado sobre ello. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es de que cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar cosas como esta, sabemos que no las inspiró el Señor solo por el hecho de animar de alguna forma y darles una falsa esperanza a la gente. No, lo que Dios está hablando, lo que Dios ha hablado es algo firme. Dios no deja caer a tierra sus palabras. Así de que entonces, en cuanto a que el Señor hace cosas como esta, nosotros lo sabemos. Hace muchos años, y yo le he platicado en otra ocasión esta experiencia, tuve la oportunidad de conocer a una familia, a una pareja de chilenos que llegaron aquí a la Ciudad de México con toda la idea de poder pasar a los Estados Unidos. Era el tiempo en que Salvador Allende era presidente de Chile y por lo tanto las relaciones con Estados Unidos estaban rotas. No había visas para los chilenos para poder entrar a los Estados Unidos. Y este hombre, en sus malos pasos, había tenido un pleito en una cantina, y en esa cantina, en el pleito, le habían dado con una botella en el ojo, y esto le provocó que el ojo reaccionara como sucede, y se le formara una catarata muy gruesa. Entonces él había perdido totalmente la vista en ese ojo. Y hablando acerca de quién le podía atender o dónde podía tener una solución a ese problema, le dijeron que fuera a Houston, ¿no? Así de que entonces él, buscando cómo llegar a Houston, le dijeron, pues llegas a México y de México ahí contratas a un pollero y que te meta a los Estados Unidos y ya te vas a Houston, ya te atienden y ya si te echan fuera del país, pues ya te atendieron, ¿no? El asunto es que ellos llegaron a México y claro, cuando pensaron en México, pensaron en la Ciudad de México. Y cuando ellos llegan aquí, pues se enteran que para poder llegar hasta la frontera, todavía faltaban unos varios cientos de kilómetros, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver qué hacer, logran rentar un cuarto donde vivir y que tenían la oportunidad de tener allí una pequeña parrilla para cocinar y compartían un baño común en estas viviendas. Lo hicieron así porque pensaban todavía conservar la mayor parte del dinero que les quedaba para viajar hacia los Estados Unidos. Pero mientras más preguntaban por aquí dónde conseguir un pollero, los únicos polleros que encontraban eran los que venden pollo. Y ya algunos le empezaron a decir, no, tiene que irse a la frontera, allá va a encontrar gente que los pasa y todo eso. Ya les hablaron de algunos riesgos. Pero para ese momento, ellos ya no tenían el dinero porque les empezaron a decir, les van a cobrar tanto, ¿no? El caso es que entonces ellos buscaron trabajo y empezaron a vender suscripción o inscripciones de una escuela y empezaron a usar eso para sobrevivir. Llegó el momento en que tuvieron que dejar ya el lugar donde habían rentado por todo lo que había pasado, pero mientras
vivían en aquel cuarto y iban a trabajar, pasaban frente a el templo donde Dios me permitía estar ministrando en aquel entonces. El asunto es que un día él estaba allí en el cuarto en la noche y dice que el dolor empezó a ser tan fuerte que se acordó de que cuando ellos salieron de Chile, la mamá de él le dio una Biblia. Y entonces le dijo a su esposa: saca la Biblia y léeme algo. La esposa cogió la Biblia, abrió, y donde abrió, ya saben ustedes, como algunos le hacen cuando quieren conocer algo de la voluntad de Dios, así de que aquí. Bueno, pero fíjense muy bien lo que es el Señor en sus propósitos. Él abre la Biblia, o ella abre la Biblia, en el capítulo 30 de Jeremías. Y cuando ella ve así el principio de la página, aquí en mi Biblia no está en la misma posición, pero en la Biblia que él tenía, sí empezaba aquí en la parte superior de la página. Es el versículo 12. Porque así ha dicho Dios: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiero un enemigo, te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Y luego vean lo que dice el versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Cuando ella lee esto, él estaba así, ¿verdad?, quejándose fuertemente ya y entonces le dice: pues, ¿por qué crees, mujer? ¿Por qué crees? Dice: no, así dice aquí, ¿no? Él pensó que se lo estaba diciendo ella a él. Y entonces ya le dice: bueno, sigue leyendo. Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Por eso serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Dios, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Cuando él oyó esto, él le dijo: mañana vamos a ese templo. Y teníamos oración todos los días a partir de las 6 de la mañana. Ellos llegaron alrededor de las 8 de la mañana. Ya cuando entraron, pues algo que creo que ustedes pueden entender, inmediatamente me di cuenta que eran gente desconocida para nosotros. Así que cuando terminamos de orar, yo me acerqué a ellos para saludarlos y preguntarles. Y entonces, entre los dos, ¿verdad?, atropellándose un poquito en su plática el uno al otro, me empezaron a relatar esto, de cómo se había dado este momento y cómo ellos habían estado pasando por ahí viendo el lugar y todo. Y entonces ya me empezaron a platicar toda la historia de cómo se había dado la situación, por qué tenía él este problema y todo. Y entonces dije: creo que Dios puede obrar un milagro. Estuvimos allí orando en esa mañana. Pero entonces ellos empezaron a asistir, a reunirse. Y Dios no los sanó en ese momento. El asunto es que llegó un momento en que, por lo mismo de lo que era su trabajo, a ellos les pagaban por cada persona que se inscribiera en el curso de esa academia. Y entonces resulta que pues ya no había muchas inscripciones. Era más o menos hacia mediados de año, ¿no? Y esto provocó que ellos se vieran cada vez más limitados. Y entonces
platicando uno de los muchachos de la congregación con ellos, al acompañarlos a donde vivían, ya regresó cargado y me dijo, es que están en un hotel de paso. Y entonces dije, ¿por qué no en un hotel de paso? Si estaban en una vivienda. Ya no tuvieron dinero para pagar la vivienda. Y entonces apenas tenían para el día, entonces iban y por eso usaron este lugar. Así de que al día siguiente les pedí que vinieran a vivir conmigo. Y prácticamente todo el tiempo restante que estuvieron en México vivieron con un servidor. Pero lo más interesante es esto. Un día estábamos orando en la tarde y había bastantes jóvenes allí y algunos hermanos mayores. Y mientras orábamos, y la mayoría inclusive hincados al frente, él se acerca a mí y me dice, tapándose el ojo, me dice, Jorge, te veo. Y yo le dije, sí, aquí estoy. Dice, es que Jorge, te veo. Le dije, sí, está bien. Y entonces se quita la mano del otro ojo que se estaba tapando y es donde me di cuenta que Dios en ese momento lo había sanado. Desapareció la catarata. Y así como eso, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ser testigos de muchos más milagros. Pero hablando acerca de esto que estamos tratando hoy, de esos ciegos que Dios les devuelve la vista. Dios sigue siendo el mismo que obró ese milagro en Bartimeo. Y por eso les decía, ¿qué hizo que Bartimeo clamara a Dios y clamara a Jesús o llamara a Jesús para que atendiera su situación? ¿Qué él había creído? Hay un pasaje más allí en Isaías, está en el capítulo 42. Y dice a partir de el versículo 12, den gloria a Dios y anuncien sus loores en las costas. Dios saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y a mí me parece maravilloso esta palabra, porque sin duda las primeras expresiones hablan de un juicio para destruir o acabar cosas que estaban ahí. Pero en este caso, hablando de los ciegos, el Señor tiene ese propósito tan especial de llevarlos a vivir algo que creo que si nosotros nos detenemos tan solo un poco, podemos entender la fuerza de estas expresiones. Imagínense esto, de un ciego que recibe la vista y entonces por eso puede ir por un camino que no sabía, que no conocía, que nunca había antes recorrido. O aún puedo decirlo así, que al recorrer calles en las que todo lo que había... Miren, esta mañana, cuando ya nos disponíamos a venir a la oración, llegó un mensaje de la muerte de una ex vecina nuestra, con la que Ruth tuvo la oportunidad de compartir muchos años desde niña. Yo nada más prácticamente como vecino 12 años. Pero en esos 12 años que
Dios me permitió compartir junto con Ruth y nuestros hijos con esta vecina, hubo la oportunidad de saber de la obra de Dios en ellos, de cómo Dios en su misericordia le alcanzó a ella, a su familia, principalmente a sus hijas, y hemos tratado mucho más con la menor de las dos. El asunto es que esta mañana, o más bien en la noche de ayer, ¿verdad?, murió. Y la hija menor con la que hemos tenido mayor trato, pues nos avisó. Y hubo esa certeza en nuestro corazón de poder ir. Ahora sí que detener lo que ha sido nuestra tarea normal los domingos en la mañana para poder estar allí con ella. Y bueno, puedo decirles, fue toda una bendición para nosotros obedecer a esta dirección del Señor a través de su Espíritu, poder estar allí, compartir con ella, con su tía, su tío, su sobrina, o su prima más bien, ¿verdad? Sí, la prima, una amiga, en fin. Y hubo, sobre todo, esa oportunidad de recordar con gratitud toda esa historia y de cómo precisamente en el tiempo que Dios nos permitió estar viviendo ahí como vecinos, fue que ellos conocieron de nuestro Señor Jesucristo y decidieron rendir su vida a Él. Y para nosotros esta es toda una lección, porque lo hemos cantado, lo cantamos hoy mismo, hablando acerca de heme aquí, envíame a mí, de cómo en un momento dado, algo que la semana pasada platicaba yo con Salvador, ¿no?, que me llamó la atención, que había estado llegando tarde en nuestros términos, pero ya al platicar con él me hizo saber precisamente por qué el Señor lo ha retardado. Ha tenido la oportunidad de estar compartiendo con unas vecinas y entonces uno descubre eso, que qué importante es estar abiertos a la dirección del Señor, para que lo que pudiera ser nuestro itinerario, nuestro plan, lo que nosotros consideramos que es lo conveniente hacer, al estar dispuestos a servir al Señor, entonces se rompen todos esos esquemas. Y alguna vez platicando con los pastores yo les decía, ¿saben para qué sirven toda nuestra programación del año? Para después o hacemos avioncitos con las hojas o de plano las hacemos bolita y jugamos básquetbol, ¿verdad?, para tirarnos a la canasta de la basura. ¿Por qué? Porque cuando nos disponemos a servir a Dios, ustedes y yo tenemos muchas historias de cómo Dios nos ha interrumpido nuestros planes. Y si algo hemos tenido que aprender de nuestro Señor Jesucristo, es que aunque Él tenía propósitos definidos, Él estaba abierto a la dirección de nuestro Padre Celestial. Así de que cuando Bartimeo clama, cuando Bartimeo empieza a llamarlo, nuestro Señor Jesucristo no lo ignora. Y uno puede decir, había mucha gente allí alrededor, necesitada, que venían con Él escuchándolo. Y Él hubiera podido ignorarlo. Quiero platicarles otra historia. Hace muchos años, en una colonia aquí cerca del centro de la ciudad, en una reunión de domingo en la noche, estando ya el pastor predicando, entró una mujer. Y más o menos hablando de la situación que tenemos aquí, de tener dos hileras de asientos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y dejar un pasillo en medio. Así estaba esa congregación, así se acostumbraba a reunirse ahí. Y esta mujer entró una mujer, porque no les había dicho todavía, ahí cerca de donde estaba esta congregación,
estaba una zona roja. Así de que, por eso, muy presumiblemente, quien entró allí era una prostituta. Y ahora sí que entró, como diríamos, partiendo plaza, pasó por todo el pasillo central y llegó delante del pastor que estaba predicando y le dijo: por favor, ore por mí o pida a Dios por mí. Y el pastor nada más le hizo la seña a los diáconos para que la sacaran. Los diáconos obedecieron, la sacaron. Y cuando ellos estaban regresando al interior del local, se oyó un disparo. La mujer se suicidó allí a la entrada. Todo por no querer interrumpir algo que valía la pena interrumpirlo. Porque estamos aquí para ser instrumentos que Dios utilice para la salvación de las almas. Así que por eso se vuelve tremendo cuando nosotros nos casamos, ahora sí que con la idea de que tenemos cosas que hacer y que les damos más importancia que ministrar a la gente, que servir a nuestros semejantes, que compartirles lo que son palabras de vida eterna, ¿no? Y entonces, cuando no hay esa disposición para servir, yo puedo decirles que nunca vamos a ver todas las posibilidades que Dios nos da para servir y que se nos presentan todos los días en todas las cosas, desde pequeñas acciones hasta grandes. Pero cuando no hay esa disposición, ese entendimiento, nosotros los vamos a poder pasar por alto. Es más, hasta vamos a decir: es responsabilidad de fulano, o eso que lo haga sutano. O ya saben, lo mejor, ¿verdad? Para eso está el gobierno. De tal manera que nos perdemos esas oportunidades que Dios nos brinda para que nosotros podamos ser, en las manos de Dios, toda una bendición, todo un mensaje de vida para la gente que está a nuestro alrededor. Por eso, Jesús, que es nuestro supremo ejemplo, Él se detuvo y mandó traer a Bartimeo. Cuando lo trajeron delante de Él, una de las cosas que uno podría decir, su ceguera debe haber sido evidente, por lo mismo de que ni había podido llegar hasta Jesús, sino que fue necesario que lo llevaran, y por eso podría parecernos extraña la pregunta que hizo el Señor. Pero mucho obedece a lo que hemos hablado, el principio de un caminar en el Espíritu es reconocer nuestra necesidad espiritual, y con ello, naturalmente, toda nuestra necesidad, en todos los ámbitos. Por eso Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Él necesitaba expresarlo. Ahora, ustedes y yo hemos vivido la experiencia de ver gente necesitada, y que cuando nos acercamos con la disposición de ayudar, encontramos que no necesariamente están dispuestos a ser ayudados. En este caso uno podría decir: Bartimeo estaba clamando, pidiéndole al Señor su intervención para que el Señor lo sanara. Entonces ya uno podría decir: el asunto estaba resuelto, ya estaba establecido. Pero la verdad es que hacía falta más. ¿Y qué tenía que ver? O sea, ¿qué era lo que más faltaba? Que Él expresara de una manera clara a nuestro Señor su deseo, lo que era su petición, por qué lo había invocado. Nosotros hemos aprendido que al acercarnos a Dios, al invocarlo, necesitamos tener presente que estamos hablando con Dios, el Todopoderoso, que ha querido ser nuestro Padre, pero que además Él desea que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él
y que por eso Él no tiene necesidad de que nosotros le expliquemos lo que estamos pasando. Él lo sabe de antemano, pero Él nos da la oportunidad de manifestar nuestra fe en Él, de manifestar cómo es que creemos en Él y que por eso podemos esperar de Él respuestas poderosas, de vida eterna. Y allí es donde uno puede darse cuenta que la pregunta de nuestro Señor Jesucristo obedeció a esta situación. Y cuando Bartimeo escucha esto de parte del Señor, fue simplemente pedirle que vea, ¿no? Que sean abiertos mis ojos. Y el Señor lo sana. El Señor le responde de acuerdo a su petición. Ahora, sobre todo yo anhelo que cada uno de nosotros, en primer lugar, por la gracia de Dios, podamos reconocer nuestra necesidad y clamar a Dios en base a ello. Y pedirle a Dios su intervención, confiando y creyendo en lo que Dios puede hacer. Porque Bartimeo estuvo dispuesto a que lo movieran de su lugar, lo llevaran delante de Jesús, porque creía que iba a tener una respuesta. De otra manera se hubiera resistido, ¿no? Y hasta hubiera podido ponerse en un plan difícil de decir, no, que venga acá, ¿no? Si me va a hacer caso, que venga. Pero Dios le da gracia a los que se humillan, y él estuvo dispuesto a ser llevado ahí, delante de Jesús, tomó esa actitud humilde, reconoció su necesidad, y ante esa pregunta, que él también hubiera podido contestar, ¿que no es obvio, no? Lo que necesito, pues no, porque se requería que él lo reconociera, y entonces sobre eso pidiera. Él lo hizo, y tuvo su respuesta. Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Jesús obró otro milagro y le devolvió la vista. Y entonces, por eso, nosotros podemos ver que dentro de ese propósito de Dios está el hacer milagros, hacer maravillas, hacer prodigios. Ahora, quiero que me acompañen hasta Juan capítulo 9. Voy a leer a partir del versículo 35, porque vamos a hablar acerca de un hombre ciego de nacimiento que fue también sanado por nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 35 del 9 de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo le hizo este hombre que había sido ciego de nacimiento para tener esta reacción y darle adoración a nuestro Señor Jesucristo, pensando que Él era el Hijo de Dios? A ver si le prestaron atención a todo lo que les he venido diciendo. La voz. Si no podía ver, sí podía oír. Y él pudo reconocer la voz de quien le dio las instrucciones para que él fuera sanado. Así de que ahora que lo escuchaba y que Jesús le dijo, el que habla contigo, él es, él pudo entonces entender a qué se refería Jesús con la pregunta de que si creía en el Hijo de Dios. Y entonces por eso no solamente le dijo creo, sino lo adoró. Bueno, y dice el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ese es el asunto más tremendo. Este hombre oyó a Jesús, recibió las instrucciones, las puso en práctica y fue sanado. Y entonces, esto contrasta con la actitud de los fariseos que habían estado escuchando a nuestro Señor Jesús, que habían estado viendo los milagros que el Señor obraba, pero sin creer en Él, sin reconocerlo, sin darle el menor crédito. Por eso es que Jesús usa esas palabras, ¿no? Que al venir Él vino para juicio, para que los que no ven, vean, pero para que los que ven sean cegados, ¿no? Porque una de las formas de describir al pueblo de Israel fue esa: tienen ojos y no ven. Y que esto mucho obedece a un trato de parte de Dios con el pueblo de Israel. Como el Señor, aún hablando de cómo los iba a quebrantar, tal como lo dice el capítulo 28 de Deuteronomio, ellos iban, habiendo tenido toda la oportunidad de ver, de ser testigos, a quedar ciegos, ¿no? ¿Y todo por qué? Por su necedad, por su pecado, por su maldad, por su idolatría. Ahora, nosotros podemos agradecerle a Dios que Él ha tenido de nosotros misericordia, que iluminó nuestro entendimiento, que trajo esta revelación acerca de quién es nuestro Señor Jesús, y que como resultado, entonces, hoy nosotros podemos decir como este hombre ciego: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Que lo que antes nunca pude percibir, que aunque estuvo allí alrededor mío, fue hasta que el Señor tuvo de mí misericordia y me quitó esta venda de los ojos, y ahora puedo reconocerlo y puedo entender cómo Él ha estado presente en mi vida y ha estado guardándome hasta este momento, y ahora me ha revelado a su Hijo Jesús, y tengo una visión eterna. De tal manera que entonces lo que tenemos por delante es una enorme bendición. Confío, mis queridos hermanos, que Dios, que ha estado tratando con nosotros y llevándonos a diversas experiencias, nos dé de su gracia más abundantemente, para que podamos caminar con toda sencillez, creyéndole, sirviéndole